Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarme, Gilberto, Maye, Ángel Zamora. Estamos en la sesión 8. Vamos con el libro La Cena del escritor holandés Koch. Y también, como lo hice el día de ayer, hice un preámbulo con un libro lindo que se llama El método Ikigai, un método que analiza pues la cultura milenaria japonesa para nosotros reflexionar en nuestra razón de ser y en nuestros proyectos de vida. Este fue el libro que les platiqué ayer y hablábamos pues de 10 destellos que podemos aplicar para ser creativos. Y ahora quiero nada más leerle acerca de 13 virtudes. Aquí, estas 13 virtudes las platica Benjamin Franklin, que fue uno de los fundadores de Estados Unidos. Y él, aparte de pues, ser una persona muy política, economista, también muy filósofo, pues deja estas 13 virtudes por escrito. A ver si nos hace clic alguna de ellas. Te las comparto sobre este libro, Método Ikigai, que es un pequeño comercial y me gustó para compartir. Dice, las 13 virtudes. Veamos, pues, qué virtudes hicieron de este inventor de pararrayos un hombre más sabio, feliz y coherente. Las ideas de Benjamin Franklin asociadas a cada virtud son del siglo XVIII, pero casi todas siguen plenamente vigentes al día de hoy, en el 2025. La primera, templanza. No comer hasta la saciedad, no beber hasta la exaltación, sin ser consciente de ello. Franklin ya conocía la ley del Araachibu de los japoneses. Cuando estés saciado al 80%, deja de comer. La virtud 2, silencio. Solo di lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo. Evita las conversaciones insignificantes. O como reza un dicho japonés, lo que tengas que decir, dilo mañana. En el último capítulo de este libro hablamos sobre la importancia de las palabras que salen de nuestra boca. Virtud 3, el orden. Que todas tus cosas tengan su sitio, que todos tus asuntos tengan su momento. En su bestseller La magia del orden, la japonesa Marie Kondo incide en la influencia que nuestro espacio tiene en la armonía mental para desarrollar así nuestro método Ikigai. Virtud 4. Determinación. Resuélvete a realizar lo que deberías hacer. Realiza sin fallos lo que resolviste. En el capítulo 3 de este libro se introdujo el concepto del Gambaramimasu. Vimos lo poderoso que son las determinaciones y el esfuerzo en cualquier faceta de nuestra vida. Virtud 5. Frugalidad. Solo gasta en lo que traiga un bien para otros o para ti. Ejemplo, no desperdicies nada. Dicho en palabras modernas, menos es más. El minimalismo vital nos invita a tener menos cosas y relaciones, pero de mayor calidad. Virtud 6, diligencia. No pierdas tiempo. Ocúpate siempre en algo útil. Corta todas las acciones innecesarias. Virtud 7, sinceridad. No uses engaños que puedan lastimar. Piensa inocente y justamente. Y si hablas, sé coherente con lo que dices. Virtud 8. Justicia. No lastimes a nadie con injurias u omitiendo cumplir tu deber para con ellos. La tranquilidad mental de hacer lo justo nos evita un desgaste. Virtud 9. Moderación. Evita los extremos. Abstente de injurias por resentimiento, aunque creas que las merecen. Virtud 10. Limpieza. No toleres la falta de limpieza en el cuerpo, en el vestido o en la habitación. Virtud 11, tranquilidad. No te molestes por nimiedades o por accidentes comunes o inevitables. El gran maestro de Zen, Taizen, decía que independientemente de los hechos exteriores, el estado natural del ser humano es silencioso, pacífico y en calma. Virtud 12. Frecuenta raramente el placer. Solo hazlo por salud o descendencia, nunca por hastío, debilidad o por injuriar la paz. Virtud 13. Humildad. Imita a Jesús y a Sócrates. No es necesario decir más. Y aquí acabé. Está lindo. Me gustaron. ¿Alguna que les haya gustado más que otra de las virtudes? Parecen sencillas, ¿verdad? Pero creo que el resultado de todas es tener esa paz. Me gustó la de menos es más. No sé, ¿a ustedes les gustó alguna? Sí, ahí está interesante. Sí, ¿verdad? Fíjate Menos es que más. lo traté de comprar en Kindle y no me lo permite, no sé por qué. Ah, Es ok. lo pedí por Amazon.
Muy bien, sí. Y tiene secciones como de ejercicios, entonces sí está interesante. Templanza, silencio, orden, determinación, frugalidad, diligencia, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Perfecto. Pues ahora sí, vámonos a lo que nos tiene aquí, es continuar un poco con el capítulo. Vamos en el capítulo 31. Estamos descubriendo personalidades. Cuando un escritor decide hacer una obra, independientemente de tener las voces, quién habla y la trama, tiene que construir personajes. Y muy seguramente se basa de personas que conoce, de la misma historia real, pero pues tiene ese talento para que tú vayas armando en tu cabeza cómo es esta persona en su físico, cómo es esta persona en su intelecto, cómo es psicológicamente. Vamos a ir descubriendo. Me acompañan, capítulo 31, la cena. De modo que al cabo de unos días fui a ver al psicólogo del colegio. Se llama Van Dieren. Eso dijo Paul. En casa dije la verdad. Le dije a Claire que iba, perdón, le dije a Claire que iba a tomármelo todo con más calma durante tiempo. Le hablé de los medicamentos que el psicólogo me había recetado por medio del médico de cabecera. Fue después de nuestra primera sesión, que apenas duró media hora. Por cierto, le dije a Claire, me ha aconsejado que lleve gafas de sol. ¿Gafas de sol? Me dijo que se me venían encima demasiadas cosas y de ese modo podría atenuar un poco las impresiones. Solo le estaba ocultando una pequeña parte de la verdad, razoné. Y ocultándole solo una pequeña parte, me protegía a mí mismo de una mentira descarada. El psicólogo mencionó un nombre que parecía alemán. Era el apellido del neurólogo que le dio nombre a la afección que había descubierto. Puedo corregirla un poco mediante la terapia, dijo el psicólogo Van, mirándome con gravedad, pero debe considerarlo fundamentalmente una cuestión de neuronas. Se puede controlar muy bien con la medicación adecuada, Paul. Luego me preguntó si sabía de algún familiar que hubiese padecido molestias o síntomas parecidos. Pensé en mis padres y después en mis abuelos. Repasé toda la serie de tíos y tías, primos y primas, intentando no olvidar lo que había dicho el psicólogo Van, que el síndrome apenas resultaba perceptible. La mayoría de las personas funcionaban con normalidad, como mucho. Se las veía algo introvertidas, dijo. En grupos numerosos, o bien llevaban la voz cantante o no decían nada. Al final negué con la cabeza. No se me ocurría ningún familiar. Me pregunta por mi familia. Dije, ¿significa eso que es hereditario, doctor? Unas veces sí y otras no. Siempre revisamos el historial familiar. ¿Tiene usted hijos, Paul? Tardé un poco en asimilar todo el significado que encerraba esa pregunta. Hasta aquel momento solo había pensado en el material genético que había precedido mi nacimiento. Ahora por primera vez pensaba en mi hijo Mitchell. Señor Paul Loman, esperé un momento. Pensé en mi hijo de casi 4 años, en el suelo de su cuarto, sembrando cochecitos de juguete. Por primera vez en mi vida pensé en cómo jugaba con aquellos coches. Al instante me pregunté si algún día sería capaz de mirarlo de otra manera. ¿Y en la guardería? ¿No había nada que les hubiera llamado la atención en la guardería? Me estrujé el cerebro para recordar si alguien alguna vez había comentado de pasada que Mitchell se aislaba mucho o mostraba algún otro indicio de conducta anómala. ¿Necesita tiempo para pensar si tiene hijos o no, señor Paul? Preguntó el psicólogo con una sonrisa. No, repuse, es solo que estaba pensando en tenerlos, tal vez. Aún ahora estoy completamente seguro de que le respondí sin pestañear sí. ¿Me lo desaconsejaría usted? En mi caso, el doctor Van se inclinó sobre el escritorio, dobló las manos bajo la barbilla y apoyó los codos en la mesa. No, es decir, hoy en día es posible detectar esas anomalías mucho antes del nacimiento, con una prueba de embarazo o con una amniocentesis. Naturalmente, debe usted saber en qué se mete. La interrupción de un embarazo no debe tomarse a la ligera. Varias cosas a la vez cruzaron en mi mente. Las repasé una a una. Debía tratarlas por separado. No había mentido al contestar afirmativamente a la pregunta del psicólogo sobre si estábamos pensando en tener hijos. Como mucho, le había ocultado que ya teníamos uno. Había sido un parto muy duro. Los primeros tiempos después del nacimiento de mi hijo Mitchell, mi esposa Claire no había querido oír hablar de un nuevo embarazo, pero últimamente había vuelto a sacar el tema en alguna ocasión. Sabíamos que teníamos poco tiempo para decidirnos.
De lo contrario, la diferencia de edad entre Mitchell y su hermano o hermana sería demasiado grande, si es que no lo era ya. ¿De modo que hay una prueba que permite detectar si tu hijo ha heredado tu afección? Pregunté. Reparé en que tenía los labios más resecos que antes y tuve que humedecerlos con la punta de la lengua para poder pronunciar aquellas palabras. Bueno, debo corregirme en una cosa. Hace un momento le he dicho que la enfermedad puede detectarse en el líquido amniótico, pero no he sido del todo preciso. Con la amniocentesis podemos ver si hay algo anormal, pero para identificarlo se requieren más pruebas, Paul. Ahora hablábamos ya de enfermedad, constaté. Habíamos empezado con una afección, luego habíamos seguido con un síndrome y una anomalía, para terminar con una enfermedad. Pero en cualquier caso es motivo suficiente para un aborto, dije, incluso sin hacer más pruebas. Miré, en el líquido amniótico detectamos claramente las señales de un síndrome de Down o la llamada espina bífida. En esos casos siempre aconsejamos interrumpir el embarazo. Con esta enfermedad estamos más a oscuras, pero siempre advertimos a los padres. En la práctica, la mayoría acaba decidiendo no arriesgarse. El psicólogo Van había empezado a utilizar la primera persona en plural, como si se erigiera en representante de toda la profesión médica, a pesar de no ser más que un psicólogo escolar. Encima, imposible caer más bajo. ¿Se había hecho Claire la amniocentesis? Lo peor era que no estaba seguro. Yo la había acompañado a casi todo o a la primera en su eco, a la primera clase de gimnasia para embarazadas, solo a la primera por fortuna. A Claire le pareció más ridículo que a mí que el hombre tuviera que resoplar y jadear a la par que una mujer. A la primera visita con la comadrona, que se convirtió en la última. No quiero saber nada más de comadronas, exclamó mi esposa Claire. Pero Claire también fue algunas veces sola al hospital. Decía que le parecía una tontería que yo tuviera que sacrificar media jornada para una visita rutinaria con el doctor. Estuve a punto de preguntarle al psicólogo Van si todas las mujeres embarazadas se hacían ese estudio de amniocentesis o solo las que pertenecían a un grupo de riesgo, pero me tragué la frase. ¿Hace 30 o 40 años ya existía este estudio? Le pregunté en cambio. Él se quedó pensativo unos instantes. Creo que no, no. Ahora que lo dice, no. Estoy seguro de que no. En aquella época no se hacía. Nos miramos. En ese momento también estuve seguro de que el psicólogo Van estaba pensando lo mismo que yo, pero no dijo nada. Probablemente no se atrevía a decirlo, y por eso lo dije yo. De modo que debo agradecer al retraso de la ciencia de hace 40 años el estar hoy aquí frente a usted. Estar vivo, añadí necesariamente, pero me dio la gana oírlo de mis propios labios. Van, el psicólogo, asintió despacio con la cabeza, y en su rostro apareció una sonrisa divertida. Si lo plantea usted de ese modo, dijo, sí, esa prueba hubiese estado disponible entonces, no sería del todo impensable que sus padres hubieran optado por ir sobre seguro. Capítulo 32. Me tomé la medicación, dijo Paul. Los primeros días no sucedió nada, pero eso es lo que me habían dicho que ocurriría. El efecto no empezaría a notarse hasta el cabo de unas semanas. Sin embargo, no me pasó por alto que ya desde un primer momento mi esposa Claire me mirara de forma distinta. ¿Cómo te sientes, Paul? Me preguntaba varias veces al día. Bien, le respondía yo. Y así era, de verdad, me siento muy bien. Disfrutaba del cambio, disfrutaba especialmente del hecho de no tener que ponerme cada día delante de la clase con mis alumnos, todas aquellas caras mirándome durante una hora entera, y a la hora siguiente venían otras caras, y la cosa seguía así, hora tras hora, y el que nunca haya estado delante de una clase no sabe lo que digo. Al cabo de una semana escasa, antes de lo esperado, los medicamentos, los medicamentos empezaron a surtir efecto. Me pillaron por sorpresa y sobre todo me asustaba que actuaran sin que yo llegase a notarlo. Lo que más temía era sufrir un cambio de personalidad, que mi personalidad se viera alterada. Quizá sería más soportable para las personas de mi entorno, más inmediato, pero me perdería a mí mismo por el camino. Había leído los prospectos. Mencionaban unos efectos secundarios francamente alarmantes. Los mareos, la piel seca, la falta de apetito, pese, pero además hablaban de una sensación de angustia, de hiperventilación y pérdida de memoria. Esto es serio, le dije a Claire. Tomaré la medicación. No tengo elección, pero prométeme que me avisarás si algo no va bien, Claire. Si empiezo a olvidarme de las cosas o me comporto de forma rara, debes decírmelo y la dejaré.
Mis temores resultaron infundados. Un domingo por la tarde, unos 5 días después de haber tomado la primera dosis de pastillas, estaba sentado en el sofá de la sala con el grueso periódico. A través de la puerta corredera de cristal, miré el jardín, donde en aquel preciso instante empezaba a llover. Era uno de esos días de nubes blancas, trozos de cielo azul y mucho viento. Me apresuro a hacer constar que a lo largo de los últimos meses, a menudo, me había angustiado mi propia casa, mi propia sala de estar y sobre todo mi presencia en esa casa y en esa sala. Aquella angustia estaba directamente relacionada con la presencia de más personas como yo en otras casas y salas parecidas, en especial por las noches, en la oscuridad, cuando por lo general todo el mundo estaba en casa. Esa sensación me dominaba con rapidez. Desde el sofá, a través de los arbustos y las ramas de los árboles, distinguía las ventanas del otro lado de la calle. Pocas veces llegaba a ver gente, pero las ventanas iluminadas delataban su presencia del mismo modo que mi ventana iluminada delataba mi presencia. No quisiera dar una impresión equivocada. Lo que me angustia no son las personas en sí, ni el ser humano como especie. Estar entre una multitud no me provoca desasosiego y no soy para nada el tipo raro de las fiestas, el individuo poco sociable con quien nadie quiere hablar y cuyo lenguaje corporal solo expresa que quiere que lo dejen tranquilo. No, esa es otra cosa. Tiene que ver con el carácter transitorio de todas aquellas personas en sus salas de estar, en sus casas, en sus edificios, en sus barrios con proyectos urbanísticos, donde una calle lleva a otra y una plaza enlaza con otra a través de otras calles. De modo que algunas noches me ponía a pensar en cosas así, sentado en el sofá de mi sala. En mi interior algo susurraba que debía dejar de pensar, que sobre todo no debía profundizar demasiado en esos pensamientos, pero nunca me funcionaba. Seguía dando vueltas a las cosas hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Hay gente por todas partes, me decía. En estos momentos están sentados en un sofá de una sala de estar parecida a esta. Dentro de un rato se acostarán, intimarán un poco o se dirán algo cariñoso o callarán obstinadamente porque acaban de tener un problema y ninguno de los dos quiere ser el primero en dar el brazo a torcer. Después apagarán la luz. Pensaba en el tiempo, en el paso del tiempo para ser exactos, lo vasta, inconmensurable, larga, oscura y vacía que podía llegar a ser una hora. El que así piensa no necesita los años luz. Pensaba en la cantidad de gente, en la cifra, no solo en los términos de superpoblación o contaminación, ni con el temor de que habría un momento en que no tendríamos suficiente alimento para todos, sino en la cantidad en sí misma. Si 3 millones o 6.000 millones servían a algún propósito determinado. Llegados a ese punto, empezaba a acusar los primeros síntomas del malestar de mis pastillas. No es que haya necesariamente demasiada gente, cavilaba, pero sí hay mucha. Pensaba en los alumnos de mi clase. Todos tenían algo que hacer, abordar la vida, hacer su vida, con lo larga que puede ser una sola hora. Tenían que encontrar trabajo, formar una pareja. Luego vendrían los niños y también esos niños recibirían clase de historia en el colegio, aunque no de mi parte. Desde cierta altura uno solo ve la presencia de la gente y no a la gente propiamente dicha. Entonces me entraba la angustia. Desde fuera apenas se me notaba, salvo por el hecho de que aún no hubiese abierto ni el periódico. ¿Te apetece una cerveza?, me preguntaba Claire, entrando en la sala con una copa de vino tinto. Tenía que decir sí, gracias, sin que mi voz causara extrañeza. Temía que mi voz sonara como la de alguien recién despertado, alguien que acabara de levantarse y aún no ha pronunciado ninguna palabra, o sencillamente que hablase con una voz extraña que no se pareciera en nada a la mía, una voz angustiada. En ese caso, Claire enarcaría las cejas y me preguntaría si me pasaba algo, y por supuesto yo le diría que no, y negaría con la cabeza, pero con excesiva vehemencia, por lo que me delataría diciendo con una vocecilla alarmada muy distinta de la mía, no, no me pasa nada. ¿Qué iba a pasarme, Claire? ¿Y entonces qué? Entonces Claire vendría a sentarse a mi lado en el sofá, me tomaría la mano entre las suyas. También cabía la posibilidad de que me pusiera la mano sobre la frente, como se hace con los niños para saber si tienen fiebre. Entonces llegaría el momento. Yo sabría que la puerta había pasado de entreabierta a abierta de par en par. Claire preguntaría de nuevo si no me pasaba nada, y yo volvería a negar con la cabeza, con menos vehemencia esta vez. Al principio, ella parecería bastante preocupada, pero la preocupación se disiparía pronto.
Al fin y al cabo, yo tenía reacciones normales, mi voz ya no temblaba, contestaba tranquilamente a sus preguntas. No, solo estaba pensando un poco, Claire. ¿Sobre qué? Ya no lo recuerdo. Vamos, ¿sabes cuánto rato llevas ahí sentado con el periódico en tu regazo? 1 hora y media, tal vez dos, Paul. Estaba pensando en el jardín, que quizá podríamos poner una casita. Paul, ¿sí? ¿No llevas 1 hora y media pensando en el jardín? No, claro que no. Digo que en el último cuarto de hora he estado pensando en el jardín. Pero, ¿y antes? Aquel domingo por la tarde, una semana después de mi sesión con el psicólogo Van del colegio, pude contemplar el jardín por primera vez en mucho tiempo sin que me abrumara mis pensamientos. Oía a Claire en la cocina, tarareaba alguna canción que emitía la radio. No la conocía, pero las palabras, también mi florecilla, aparecían una y otra vez. ¿Por qué te ríes?, me preguntó después, cuando entró en la sala con 2 tazas de café. Porque sí, dije. Porque sí. Deberías verte la cara, Paul. Pareces uno de esos cristianos renacidos. Pura felicidad. La miré. Me invadió una sensación cálida y agradable, la calidez de un edredón de plumas. Estaba pensando. Empecé, pero de pronto cambié de idea. Me proponía sacar el tema de nuestro próximo hijo. En los últimos meses no habíamos vuelto a mencionarlo, y la diferencia de edad, en el mejor de los casos, ya sería de casi 5 años. Era ahora o nunca. No obstante, una voz interior me advirtió que aquel no era el mejor momento. Tal vez al cabo de unos días sí, pero no la tarde del domingo en que los medicamentos habían empezado a surtir efecto. Estaba pensando que podríamos poner una casita en el jardín. Capítulo 33. Visto en retrospectiva, aquel domingo alcancé directamente el punto culminante. Lo novedoso de una existencia sin un exceso de pensamientos se desvaneció en poco tiempo. La vida se volvió más equilibrada, más amortiguada, como cuando uno está en una fiesta donde ve a todo el mundo hablando y gesticulando, pero no consigue distinguir a nadie. Ya no tenía altibajos, algo había desaparecido en mí. De vez en cuando se oye hablar de personas que pierden el sentido del olfato o el gusto. El plato más exquisito no les dice absolutamente nada. Así veía la vida yo a veces, como un plato de comida caliente que se estaba enfriando. Sabía que tenía que comer o de lo contrario moriría, pero ya no tenía apetito. Al cabo de unas semanas hice un último esfuerzo por recuperar la euforia de aquel primer domingo por la tarde. Mi hijo Mitchell se acababa de dormir. Claire y yo estábamos sentados en el sofá viendo un programa sobre los condenados a muertes en Estados Unidos. Nuestro sofá era ancho, si nos acomodábamos un poco podíamos echarnos los dos. Como estábamos pegados el uno al otro, no tenía que mirarla. Estaba pensando que para cuando tengamos otro niño, Mitchell ya habrá cumplido los 5 años, dije yo. Sí, yo también lo he pensado, respondió Claire. La verdad es que no sería buena idea, Paul. Debemos contentarnos con lo que ya tenemos. Sentí el calor de mi esposa. Mi brazo alrededor de sus hombros se contrajo unos segundos. Recordé la conversación con el psicólogo del colegio. ¿Te llegaron a hacer la amniocestesis, Claire? Podía preguntarlo como si tal cosa. La desventaja era que no podría ver sus ojos cuando se lo preguntara. Una desventaja y una ventaja. Entonces pensé en nuestra felicidad, en nuestra familia feliz que debía contentarse con lo que ya tenía. ¿Por qué no salimos este fin de semana?, le propuse a Claire, y alquilamos una casa o algo así, solo los tres. Capítulo 34. Y entonces Claire cayó enferma. Claire, que jamás se enfermaba, que como mucho pasaba unos días con mocos por culpa de un resfriado, pero que fuera como fuese, no guardaba cama ni un solo día por una gripe, tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Sucedió de un día para otro. No hubo nada que nos preparara para su ingreso al hospital. No tuvimos tiempo ni de hacernos a la idea. Por la mañana se sintió algo floja. Esas fueron sus propias palabras. Sin embargo, salió de casa, me besó en los labios al despedirse y montó en la bicicleta. Por la tarde volví a verla, pero entonces tenía ya goteros de suero inyectados en el brazo y un monitor pitaba a los pies de su cama. Intentó sonreírme, pero era evidente que le costaba un gran esfuerzo. Desde el pasillo, el cirujano me hacía señas para hablar conmigo a solas. No contaré aquí lo que Claire tenía. Considero que es un asunto privado. A nadie le importa saber la enfermedad que padece otro, y en cualquier caso es ella la que debe decidir si quiere hablar de eso o no. Basta decir que no es una enfermedad mortal, al menos no necesariamente.
Este adjetivo sí apareció una y otra vez en las llamadas de amigos, familiares, conocidos y compañeros de trabajo. ¿Puede ser mortal? Preguntaban con voz ligeramente apagada, pero se percibía su afán de sensación fuerte. Cuando la gente tiene oportunidad de aproximarse a la muerte sin verse ellos mismos involucrados, no la dejan escapar jamás. Recuerdo sobre todo las ganas que tenía de contestar a esa pregunta. Sí, su vida corre peligro. Sentía curiosidad por la clase de silencio que se produciría al otro lado de la línea tras semejante confirmación. A pesar de no entrar en detalles sobre la enfermedad de Claire, sí quiero reproducir aquí lo que el cirujano me dijo después de informarme en el pasillo con expresión grave de la intervención que tendría que practicarle. Sí, no hay que subestimarlo, me dijo tras dejarme unos momentos para asimilar la noticia. De un día para otro te cambia por completo la vida, pero hacemos lo que podemos. Esto último lo dijo en un tono casi animado, un tono que desentonaba con la expresión de su rostro. ¿Y después? Después todo fue mal, o mejor dicho, todo lo que podía ir mal lo hizo. A la primera operación siguió una segunda y después una tercera. Cada vez había más monitores junto a su cama, tubos que salían de su cuerpo y se conectaban a otros sitios. Tubos y monitores que debían mantenerla con vida, pero el cirujano del primer día abandonó definitivamente su tono animado. Seguía diciendo que hacían lo que podían, pero entre tanto Claire había perdido casi 20 kilos y era incapaz de incorporarse de la almohada sin ayuda. Yo me alegraba de que Mitchell no la viera así. Al principio le propuse alegremente que fuéramos los dos a visitarla, pero él fingió no irme. Incluso el día en cuestión, la misma mañana en que su madre salió de casa, pero no regresó al atardecer, yo procuré acentuar el aspecto festivo, lo excepcional de la situación, como sucedía cuando recibíamos visitas o hacían una excursión en el colegio. Salíamos a cenar al bar de la gente corriente, por entonces. El plato preferido de Mitchell eran las costillas de cerdo con papas fritas, y yo le conté como buenamente pude lo que le había sucedido a su mamá. Se lo conté y luego cambié de tema. Dejé las cosas de lado. En primer lugar, mis propios temores. Después de cenar, fuimos a alquilar una película, permití que se acostara más tarde de lo habitual, a pesar de que al día siguiente tenía colegio. Ya no estaba en la guardería, sino en el primer curso de primaria. ¿Va a venir mamá? Me preguntó cuando le di el beso de buenas noches. Dejaré la puerta un poco abierta, le contesté. Voy a ver la televisión un rato más, así podrás oírme. Aquella primera noche no llamé a nadie. Eso era lo que Claire me había recomendado encarecidamente. No nos dejemos llevar por el pánico, Paul, me había dicho. A lo mejor todo sale bien y dentro de pocos días u horas vuelvo a estar en casa. De acuerdo, asentí. Nada de pánico, Claire. La tarde siguiente, Mitchell no preguntó por su madre a la salida del colegio. Me pidió que le quitara las ruedas de su bicicleta. Ya lo había probado unos meses atrás, pero después, algunos intentos tambaleantes, había chocado contra el seto bajo el jardín municipal. ¿Estás seguro? Le pregunté. Era un bonito día de mayo y Mitchell, sin vacilar ni un momento, arrancó a pedalear hasta la esquina y volvió. Al pasar por mi lado, soltó el manillar y levantó los brazos. Quieren operarme mañana mismo, me informó Claire aquella noche. ¿Pero qué es exactamente lo que van a hacer? ¿Te han dicho algo que yo no sepa? ¿Sabes lo que me he perdido de Mitchell hoy? Que le quitó las ruedecitas de su bicicleta. Claire cerró los ojos un momento. Tenía la cabeza muy hundida en las almohadas, como si le pesara más que otras veces. ¿Cómo está? Musitó. ¿Me echa de menos? Tiene muchas ganas de venir a visitarte, Claire. Mentí, pero creo que será mejor esperar un poco. No diré en qué hospital estaba Claire. Se hallaba bastante cerca de casa. En 10 minutos me plantaba ahí con mi bicicleta o en el coche cuando hacía mal tiempo. Durante las horas de visita, Mitchell se quedaba con una vecina que también tenía hijos, o si no, con nuestra nanita, una chica de 15 años que vivía a unas pocas calles de la casa. No me apetece entrar en detalles sobre todas las complicaciones que surgieron en el hospital. Solo aconsejaré encarecidamente a cualquiera que estime en algo su vida, su propia vida o la de algún ser querido, que no ingrese jamás allí. He aquí mi dilema. A nadie le interesa saber el nombre del hospital donde estaba Claire, pero por otra parte quiero advertir a todo el mundo que se mantenga alejado de un hospital. ¿Puedes tú solo con todo? Me preguntó Claire una tarde, creo que después de la segunda o tercera operación. Su voz sonaba tan débil que tenía que pegar la oreja a sus labios para entenderla. ¿No necesitas ayuda, Paul? Al oír la palabra ayuda, un músculo del ojo izquierdo empezó a temblarme. No quería ninguna ayuda. Me las arreglaba muy bien solo, o mejor dicho,
Yo era el primer sorprendido de ver lo bien que lo llevaba. Mitchell llegaba puntual al colegio, con los dientes cepillados y la ropa limpia. Bueno, más o menos limpia, pues yo no era tan crítico como Claire, con 4 manchitas en el pantalón, pero no en balde era su padre. En ningún momento pretendía ser de madre y padre a la vez, como oí decir en un programa de televisión de sobremesa, a pusilánime cabeza de familia monoparental, embutido en un jersey de punto tejido por él mismo. Estaba muy atareado, pero en el buen sentido de la palabra. Lo último que deseaba era que alguien viniera a quitarme faena de las manos, aunque lo hiciera con la mejor intención, para que yo tuviera tiempo de ocuparme de otras cosas. No quería tener tiempo para otras cosas. Precisamente me sentía agradecido tener ocupado cada minuto del día. A veces, por la noche, me sentaba a tomar una cerveza en la cocina después de haberle dado a Mitchell un beso de buenas noches. En esos momentos, la lavadora zumbaba y borboteaba, y tenía delante el periódico por leer. Entonces sentía de pronto que me alzaban el vilo. No se me ocurre otra forma de explicarlo. Era sobre todo una sensación de ligereza, de mucha ligereza. Si en aquel momento alguien hubiera soplado, me habría elevado hacia el techo como la pluma de una almohada. Sí, eso era, ingravidez. Y conste que no empleo palabras como felicidad o ni siquiera satisfacción o propósito. A menudo oía a los padres de los compañeros de Mitchell suspirar y decir que después de una larga jornada de trabajo necesitaban un poco de tiempo para sí mismos. Cuando por fin acostaban a los niños, llegaba el momento mágico, ni un minuto antes. Aquello siempre se me antojaba extraño. En mi caso, el momento mágico empezaba mucho antes, cuando Mitchell llegaba del colegio, por ejemplo, y todo era normal. Hasta mi voz sonaba normal, cuando le preguntaba de qué quería el bocadillo. En casa estaba todo a punto. Había hecho la compra por la mañana, también me cuidaba a mí mismo. Antes de salir me miraba en el espejo para asegurarme de llevar la ropa limpia, de haberme afeitado, de que mi pelo no pareciera el de alguien que se abandonaba. En el supermercado la gente no notaba nada especial. No era un padre divorciado que apestaba alcohol, no era un padre que sintiera desbordado. Todavía recuerdo bien cuál era mi objetivo, dar una apariencia de normalidad por mi hijo Mitchell. Las cosas tenían que seguir como de costumbre mientras su madre no estuviera. Para empezar, cada día comía caliente, pero tampoco en otros aspectos de nuestro temporalmente familia monoparental debían producirse demasiados cambios. Habitualmente no me afeitaba cada día, no me importaba ir un par de días con barba incipiente, y Claire tampoco se quejaba nunca de eso. Sin embargo, durante aquellas semanas me afeité cada mañana. Consideré que mi hijo tenía derecho a sentarse a la mesa con un padre recién afeitado y que oliera limpio. Un padre recién afeitado y que oliera limpio no le daría una idea equivocada. Al menos no lo haría dudar del carácter temporal de nuestra familia monoparental. No, por fuera no se me notaba nada. Yo seguía siendo un elemento fijo de una trinidad. Otro elemento estaba en el hospital, solo temporalmente. Yo era mientras el piloto de un avión de pasajeros que había perdido un motor, a Claire. No había motivo para que cundiera el pánico. No se trataba de un aterrizaje de emergencia. El piloto tenía miles de horas de vuelo a sus espaldas y lograría que el aparato tocara tierra sin peligro. Capítulo 35. Una tarde, Serge y Babette se pasaron por casa. Al día siguiente operaban de nuevo a Claire. Lo recuerdo muy bien. Aquella noche había hecho unos macarrones a la carbonara. Bien mirado, el único plato que dominaba a la perfección. Junto con las costillas de cerdo del bar de la gente corriente, ese era el plato preferido de Mitchell. Por eso, durante las semanas que Claire permaneció en el hospital, se lo preparaba cada día. Estaba a punto de servir los platos cuando sonó el timbre. Serge y Babette no preguntaron si podía entrar, y antes de que pudiese darme cuenta, ya los tenía en la sala de estar. Me fijé en cómo escudriñaba Babette la sala primera y el resto de la casa después. En aquellas semanas no cenábamos en la cocina como teníamos por costumbre, sino que había puesto la mesa del comedor delante del televisor. Babette observó los mantelitos individuales y los cubiertos y después el televisor, encendido porque estaban a punto de empezar las noticias deportivas. Después me dirigió una mirada especial, no se me ocurre otro modo de describirla. Aquella mirada me hizo sentir obligado a dar explicaciones. Farfullé algo acerca del aspecto festivo de nuestras cenas, que se desviaban un poco de las costumbres habituales, pero mientras no hubiese signos evidentes de decadencia, mi forma de llevar la casa no tenía por qué ser una réplica de la de Claire. Creo que incluso llegué a mencionarle algo sobre el estilo masculino de llevar una casa. En realidad, fue bastante estúpido por mi parte.
Después me habría dado cuenta de bofetadas, no le debía explicaciones a nadie. Pero entre tanto, mi cuñada Babette había subido la escalera y estaba ante la puerta del cuarto de Mitchell. Allí estaba él, sentado en el suelo lleno de juguetes, poniendo cientos de fichas de dominó una tras otra, imitando el Día Mundial del Dominó. Pero en cuanto vio a su tía, se levantó de un salto y corrió a abrazarla, con demasiado entusiasmo para mi gusto. Es cierto que le tenía mucho cariño a su tía, pero aferrándose a su pierna con los dos brazos sin querer soltarla, o al menos eso parecía, daba la impresión de que echaba en falta a una mujer en casa, a una madre. Babette le hizo unas carantoñas y le revolvió el cabello mientras inspeccionaba la habitación y yo seguía su mirada. El suelo no solo estaba lleno de fichas de dominó, había juguetes por todas partes. Tal vez sería más correcto decir que no había ningún sitio donde poner los pies. Ahora que yo lo miraba todo con los ojos de Babette, reconozco que afirmar que el cuarto de Mitchell daba una impresión de desorden era quedarse corto. Sin duda, se debía principalmente a los juguetes, pero no era solo eso. Las dos sillas, el sofá y la cama estaban cubiertos de ropa, la limpia, la sucia, todo revuelto, y encima del escritorio y el taburete que tenía junto a la cama había platos con migajas y vasos medio vacíos de leche. Lo que quizá daba peor impresión era el corazón de una manzana que no estaba en el plato precisamente, sino encima de una camiseta de el Ajax con el nombre de Qbert. El corazón de la manzana, como todos los corazones de manzana que llevan más de unos minutos expuestos a la luz y el aire, tenía un tono marrón. Aquella tarde le había llevado a Mitchell una manzana y un vaso de limonada, pero mirando el corazón de la manzana no se podía saber que apenas llevaba allí unas horas, sino que como todos los corazones, daba la impresión de llevar días pudriéndose sobre la camiseta del fútbol del Ajax. Aquella mañana le había dicho a Mitchell que por la tarde ordenaríamos juntos su cuarto, pero por causas varias, o mejor dicho, por la reconfortante idea de que aún teníamos tiempo de hacerlo, ese hecho no se había producido todavía. Miré los ojos de Babette mientras aún tenía a mi hijo en sus brazos y le acariciaba la espalda cariñosamente, y volví a atisbar aquella mirada especial. Pensaba ordenarlo todo, quise gritarlo. Si hubieras venido mañana, habrías podido comer en el suelo, pero no lo hice, me limité a mirarla y encogerme de hombros. Todo está un poco revuelto, admitían mis hombros, pero ¿qué más da? Ahora hay cosas más importantes que un cuarto bien ordenado. Otra vez la necesidad de justificarme. No tenía ganas de dar explicaciones, no tenía por qué justificar nada en mi vida, me dije. Se habían presentado en mi casa sin avisar. Démosle la vuelta al asunto, pensé. Imaginemos qué pasaría si yo me presentara de improviso en su casa, en la casa de mi hermano Serge y mi cuñada Babette, cuando ella se estuviera depilando las piernas, por decir algo, o Serge se estuviera cortando las uñas de los pies. En ambos casos, estaría asistiendo a algo, en esencia, de carácter privado, algo que en condiciones normales no estaba previsto que vieran los demás. No debería haberlos dejado entrar, pensé entonces. Debería haberles dicho que no venían en buen momento. Mientras bajábamos y después de que Babette le hubiera prometido a Mitchell que más tarde, cuando hubiera acabado, subiría a ver cómo caían las fichas de dominó y después de que yo le hubiera dicho a mi hijo que la cena estaba casi lista, que bajara a cenar, pasábamos por delante del cuarto de baño y el dormitorio conyugal. Babette también les dio un buen repaso, casi sin esforzarse por disimular aquellas miradas, sobre todo las que dirigió al cesto de la ropa sucia, lleno a rebosar y la cama sin hacer. Esa vez ni siquiera me miró, y quizá eso resultó aún más doloroso y humillante que la mirada especial. Yo le había dicho claramente a Mitchell que íbamos a cenar, solo a Mitchell, buscando dar la señal inequívoca de que mi hermano y mi cuñada no estaban invitados a quedarse. Habían llegado en un momento inoportuno y ya iba siendo hora de que se fueran de mi casa. Abajo en la sala de estar, mi hermano Serge permanecía con las manos en los bolsillos delante del televisor, viendo las noticias deportivas. Más que cualquier otra cosa, la manera desvergonzada en que mi hermano estaba ahí plantado, con las manos en los bolsillos y las piernas un poco separadas, como si aquella fuera su sala en vez de la mía. Las miradas especiales que mi cuñada había dirigido al cuarto de Mitchell, a nuestro dormitorio, al cesto de la ropa sucia, fueron las imágenes del programa deportivo de un grupito de fútbol que se entretenían corriendo por el campo, las que me hicieron ver que mis planes para la velada amenazaban con irse al garete, o mejor dicho, se habían ido ya. Mi velada televisiva con Mitchell, con nuestros platos de macarrones a la carbonara en las rodillas una noche normal,
sin su madre, ciertamente sin mi esposa, ya no eran realidad. Serge, Babette se acercó a mi hermano y le tocó el hombro. Sí, dijo él, se dio la vuelta y me miró sin sacar las manos de los bolsillos. Paul empezó, pero se detuvo y le dirigió una mirada desválida a su mujer. Babette soltó un profundo suspiro. Entonces me cogió la mano y la sostuvo entre sus dedos largos y elegantes. En sus ojos no se vislumbraba ya aquella mirada especial. Ahora me miraba con simpatía, pero con decisión, como si yo no fuese ya la causa del caos total que reinaba en mi casa, sino un cesto de ropa sucia lleno a rebosar o una cama sin hacer. Paul dijo, sabemos lo duro que es todo esto para ti y para tu hijo Mitchell. Por supuesto que esperamos que todo se arregle pronto, pero de momento no hay forma de saber cuánto tiempo va a durar. Por eso hemos pensado que tal vez sería una buena idea para ti y para Mitchell que él se viniera a casa unos días con nosotros. Sentí algo, una furia incandescente, una fría oleada de pánico. Fuera lo que fuera, debió de leerse en mi cara, como en un libro abierto, porque Babette me apretó la mano con suavidad y añadió, tranquilízate, Paul, solo hemos venido a ayudarte. Sí, convino Serge. Dio un paso hacia mí y por un momento casi pareció que iba a cogerme el otro brazo o ponerme la mano en el hombro, pero se lo pensó mejor y desistió. Ya tienes suficiente con lo de tu esposa Claire, dijo Babette con una sonrisa comprensiva mientras empezaba a pasarme el dedo por el dorso de la mano. Si nos llevamos unos días a Mitchell, tendrás un poco de tiempo para ti. Y así Mitchell también podrá desconectarse. El chico se hace el valiente. Los niños tal vez no dicen estas cosas en voz alta, pero se dan cuenta de todo. Respiré hondo un par de veces. Lo principal era que no se me notara el temblor en la voz. Me gustaría invitarlos a cenar, les dije, pero no hay suficiente comida. El dedo que Babette deslizaba por el dorso de mi mano se detuvo. La sonrisa permaneció unos instantes suspendida en su rostro, pero desligaba de la emoción que la suscitaba, si es que en algún momento había estado suscitada de emoción. No pensábamos quedarnos a cenar, Paul contestó. Mañana operan a Claire y pensamos que sería mejor para Mitchell que viniera a pasar esta noche en casa con nosotros. Estaba a punto de sentarme a la mesa con mi hijo, les repuse. Habéis venido en un mal momento, de modo que les ruego que se marchen. Paul, Babette me apretó la mano. La sonrisa ya se había esfumado del todo y mostraba una expresión casi suplicante que le sentaba especialmente mal. Paul, intervino mi hermano. Comprenderás que estas no son las circunstancias más favorables para un niño de 4 años. Liberé la mano de los dedos de Babette de un tirón. ¿Qué has dicho? Pregunté. Mi voz sonó calmada y firme, demasiado calmada. Paul, Babette pareció alarmarse. Quizá veía algo en mí que yo no alcanzaba a ver. Tal vez me creía capaz de hacer algo. Temía que le fuera a hacer algo a Serge, pero no pensaba darles ninguna satisfacción. A pesar de que la fría oleada de pánico había dejado paso definitivamente a la furia, el puñetazo que en esos instantes habría deseado encajarle a su cara noble y compasiva por el destino que afrontábamos mi hijo y yo, sería la prueba concluyente de que yo era incapaz de contener mis emociones. Y aquí nos quedamos. ¡Ay! ¿Cómo